Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Alonso Melo Vergel. Soy del técnico de procesamiento de pruebas de software con ficha técnica 2879933. Y pues el día de hoy realizaré la sustentación final de mi proyecto productivo denominado Ayudaco. Es un sistema de gestión de ayudas humanitarias desarrollado para el programa. Este eh, sustentación hará que entendamos el propósito, la estructura, la base de datos, los módulos desarrollados, los modelos, el proceso de pruebas realizados para verificar la calidad y el cumplimiento de los requisitos. Eh, Ayudaco nace como respuesta a una necesidad que puede tener una fundación encargada de gestionar ayudas humanitarias, como alimentos, productos de aseo, ropa, medicamentos, útiles o kits escolares. Cuando este proceso se realiza de una forma manual o dispersa, se presentan diferentes inconvenientes en la información. Puede ocurrir duplicidad de la información. No hay trazabilidad de la información. No se sabría quién, cuándo y cómo recogieron o se entregaron productos. El inventario no cuadraría ni con físico ni con el sistema. Entonces, el realizar este tipo de sistema eh, hace de que se cumplan ciertos requisitos o reglas de negocio para evitar estos registros duplicados y mantener que la información esté totalmente organizada. Como solución, propuse Ayudaco y este es un aplicativo desarrollado con PHP, MySQL, bajo una arquitectura de MVC. Sabemos que PHP es el lenguaje que utilizamos para desarrollar la lógica del sistema. MySQL viene siendo el sistema de gestión de base de datos donde nosotros almacenamos toda la información del aplicativo. Y el MVC, que es una estructura que significa modelo, vista y controlador, sabiendo que esta arquitectura permitirá separar las responsabilidades del sistema. Es que esta estructura o esta arquitectura tiene una ventaja. Y una de las ventajas es que eh, cada componente va a tener una responsabilidad ya definida. Y esto nos permitirá que si nosotros vamos a realizar pruebas, que si nosotros podemos identificar a mayor brevedad y facilidad posible todas las funciones y todos los componentes que nosotros podamos comprobar o verificar. Nosotros en el momento cuando fuimos desarrollando este alcance y analizando la situación, definir el alcance del proyecto se establece o se establecieron 12 requisitos funcionales. En estos requisitos que pueden presentar qué se debe cumplir o qué debe cumplir el sistema. En el requisito funcional 1 corresponde al inicio de sesión, al login. En el requisito funcional 2 al 5 corresponden al módulo de beneficiarios, donde se realizan operaciones como registrar, consultar, editar y eliminar registros o información. En los requisitos del 6 al 9 corresponden al inventario y las categorías, permitiendo administrar los productos, sus cantidades y sus clasificaciones. Los requisitos 10 y 11 corresponden al proceso de entregas, pues aquí es importante porque al yo realizar una entrega, inmediatamente debe existir un dinamismo con el inventario. Debe existir un descuento absoluto. Si hay 10 productos y salieron 5, deberán quedar en existencia 5 productos. Y eso lo vamos a comprobar. Y finalmente, el 12, que corresponde a la administración de los usuarios. Pues además de estos requisitos funcionales, se definieron unos requisitos no funcionales y estos no describen una función específica del sistema, sino condiciones técnicas de calidad que debía cumplir. Por ejemplo, se estableció el uso de PHP, MySQL, arquitectura de MVC, Bootstrap para la interfaz, PDO para el acceso de los datos y el manejo de las sesiones.
Todos estos requisitos fueron importantes para la etapa de pruebas porque se convirtieron en la referencia para definir qué debía comprobarse. Es decir, si primero se establece a través del sistema y bajo qué condiciones para poder diseñar unos casos de prueba y finalmente verificar mediante esta ejecución si el comportamiento obtenido coincide con lo esperado. En esa misma estructura, creamos o construimos un patrón o una arquitectura como modelo vista y controlador. El navegador genera una petición al front controller. Este determina al controlador que la acción pueda ejecutarse. El controlador recibe la solicitud y coordina la operación. Los modelos contienen la lógica del sistema, la lógica de acceso a datos y utilizan PDO para comunicarse con MySQL. Finalmente, las vistas presentan la información al usuario. Esta separación permite organizar el código, facilitar el mantenimiento y hacer más clara la realización de las pruebas, porque cada componente tiene una responsabilidad definida. Cuando vamos mirando la arquitectura y vemos que también existe una organización que es la base de datos, esta se implementó en SQL mediante InnoDB y ella está compuesta por 6 tablas. Aquí pues podemos analizar las tablas que están ya realizadas y vemos que está usuarios. Usuarios registra quién utiliza el sistema. Beneficiarios almacenan las personas que reciben las ayudas. Categorías clasifica los productos. Inventario controla los productos y sus existencias. Entregas registra el encabezado de cada ayuda. Y detalle entrega registra los productos y cantidades entregadas. Vemos que usamos llaves foráneas y llaves primarias. Y para evitar duplicados y proteger la información que tiene el historial y para mantener una coherencia entre una entrega y su detalle, realizamos unas restricciones denominadas como Unique, Restrict y Cascade. Unique para evitar duplicados, Restrict para proteger la información que tiene el historial y Cascade para mantener coherencia entre una entrega y su detalle. La base de datos, por lo tanto, siempre estará guardando su integridad, protege su integridad. En el proceso empezamos a desarrollar unas tecnologías, pero antes de las tecnologías quiero mostrarles que nosotros a través en el localhost o en PHP Admin, nosotros hicimos a nuestro sistema Yudaco con sus tablas. Acá están todas realizadas, beneficiarios, categorías. Con, con su forma dinámica. ¿Sí? Y también nosotros podemos analizar de que también tenemos la organización de nuestras tablas en módulos y en las tecnologías que utilizamos fueron PHP para el backend, MySQL o MariaDB para la base de datos, PDO para el acceso seguro a los datos, Bootstrap para la interfaz y SAM como entorno local con Apache y MySQL, y también se organizó el código bajo MPVC, que es una decisión importante para utilizar los archivos del Bootstrap. Localmente nosotros no dependemos de un CDN porque en esta área local, ¿sí?, de pruebas, nosotros lo podríamos utilizar sin internet y así reducimos pues, los riesgos de la inyección de SQL. Ya al pasar
a la demostración, o sea, la parte documental, y vamos a pasar a la demostración del sistema, pues vemos que nosotros tenemos unos módulos: login, el dashboard, beneficiarios, inventario, entregas, usuarios. Nosotros lo que vamos a hacer es, a través del navegador, ingresar a nuestra página Yudaco. Por ejemplo, acá ya tenemos todo realizado, el usuario y la contraseña para poder ingresar. Si nosotros ingresamos la contraseña que no es, eh, vamos a realizar la contraseña que no es, inmediatamente pues nos va a dejar ingresar. Usuario, contraseña incorrecta. Y si ingresamos la que es la correcta, ya ingresaríamos eh, a nuestro dashboard, donde vamos a analizar todos los botones y podríamos ver, desplegando a través de este menú, todos los módulos, ¿sí? Eh, Vamos a ingresar al módulo beneficiarios. Vamos a analizar el módulo beneficiarios. En el módulo beneficiarios vemos que nosotros, eh, se implementa algo muy importante, que es el CRUD. Y es que este nos permite crear, consultar, editar y eliminar registros. Desde el punto de vista de pruebas, no solamente se verificó el funcionamiento correcto, porque nosotros podríamos, realizar, eh, digamos, un tipo de prueba en este momento. Digamos, tenemos a inventarios, perdón, a beneficiarios. Vamos a beneficiarios y tenemos esta cédula de María Fernanda. Vamos a crear un nuevo beneficiario y vamos a colocar esa cédula. Vamos a poner Juana Díaz, número, dirección. Ya existe un beneficiario con este número de documento. Es lo que decíamos, que el hecho es evitar, eh, la duplicidad de usuarios, de documentos, y por eso, verificamos la integridad referencial. Que, en este usuario no podamos agregarlo junto con el mismo documento o algo repetido, ¿sí? Para proteger la integridad de los datos. Nosotros, cuando vamos a inventario, que es el otro módulo también importante, vamos a poder ver de que, hay un listado de productos o un listado de categorías, hay un listado de unidades y también de cantidades. En estas acciones podríamos editar, también podemos eliminar y, vamos a analizar en este caso de que tenemos un producto, digamos el aceite, que es el aceite en botella, tiene 6, y nosotros vamos a agregar un nuevo producto. Vamos a agregar el nuevo producto, vamos a escribir qué es el aceite, y vamos a escribir por litro y escribimos una unidad de botella y vamos a hacer una categoría de alimentos, pero le vamos a poner en negativo. Ingresa una cantidad de entrega que sea mayor o igual a 0. Es lo que nosotros tenemos acá, ya realizado en el inventario, que nos dicen la validación: una prueba negativa, cantidad -4, el valor rechazado y la cantidad debe ser mayor o igual que 0. Listo, por ser así no nos iría a dejar, guardar la información. Ok, entonces ahora que hemos comprobado el control individual del inventario, eh, haremos una prueba importante, que es cuando vamos a hacer las entregas.
Y en las entregas, pues me parece que es importante porque debe haber un dinamismo entre ambas. Necesitamos revisar el inventario y necesitamos revisar las entregas, qué tipo de entregas se hacen. La entrega no se puede eliminar, digamos, no se puede eliminar la persona, el beneficiario, si tiene un historial de entregas. No se podría porque deberíamos respetar el principio de la integridad de los datos en este proceso. Eh, Vemos que tenemos las pruebas, que es beneficiario, productos, cantidades, guardar entrega, y él inmediatamente va a hacer un descuento. Aquí había realizado un pequeño ejemplo, pero lo vamos a realizar pues acá mismo de una vez desde el módulo de entregas. Digamos, tenemos inventario, tenemos aceite, tenemos 6 aceites en botella. Vamos a entregar 4 botellas. Vamos a entregarle a María Fernanda, le vamos a entregar 4 litros de aceite vegetal. Le vamos a entregar 4 litros y nos tienen que quedar allá 2 litros. Listo, solamente esa entrega vamos a realizar el día de hoy. Guardar entrega. Y vamos para el inventario a revisar cómo está la botella de aceite. Y inmediatamente acá vemos de que nos bajó de una vez. Nos descontó los 4 productos que entregamos a María. Listo, 4 productos entregados, 4 unidades entregadas y vemos que se realizó esta operación de la mejor manera. En usuarios y seguridad, nosotros vemos que mm, esto de acá es una parte también importante porque, porque nosotros podemos crear, editar, eliminar cuentas y podemos controlar su estado. Durante las pruebas se verificaron diferentes situaciones como la creación y edición de usuarios, la validación de datos duplicados, el manejo de usuarios inactivos, las restricciones definidas para la eliminación de las cuentas. Y a veces nosotros identificar los usuarios PHP cuando para ver las sentencias de nuestras contraseñas, cómo son guardadas nuestras contraseñas, cómo fue el método de PDO que nosotros utilizamos, porque usamos una herramienta de PHP que permite establecer y trabajar que la conexión sea eficiente en la base de datos. Nosotros creamos una consulta denominada Prepare. Eh, También nosotros realizamos algo que se llama password hash, que es en el momento de que cuando fuimos realizando nuestros módulos, que por ejemplo acá tengo usuario controller, login, inventario, entrega controller, dashboard, el beneficiario. Por ejemplo, vamos a abrir acá inventario. Vamos a ver que en inventario nosotros tenemos eh, toda esta línea de código, queer, private, acá está todo el formulario, header location, vamos a mirar aquí algo, vamos dando un pase por nuestras líneas de código para ir analizando esta situación. Beneficiarios, controller, por ejemplo, vemos acá que título require, por ejemplo, acá tenemos sesión helper. Vamos a ver si encontramos
helper y consigamos hash. Es como la clave de la contraseña que tenemos. Esa la tenemos. Entonces acá tenemos al hash con hash en el modelo R9. Server, request, sesión helper. Cuando tenemos en la contraseña, digamos, por ejemplo, nosotros vamos a tener una medida de seguridad relacionada con las contraseñas. Antes de guardar una contraseña en la base de datos, el sistema utiliza una función password hash de PHP. Su función es transformar la contraseña original en un hash, que es el valor que finalmente se almacena. Por lo tanto, la contraseña original no se guarda directamente en la base de datos. En este caso se utiliza password default, que indica a PHP que utilice el algoritmo de hash configurado como predeterminado para contraseñas. Por eso nosotros cuando usamos el PHP admin, por ejemplo, cuando llegamos a PHP admin o localhost, vamos a poder ver que en usuarios, en contraseñas, no es la contraseña que guardamos con la contraseña que digamos que yo puse, sino que ya ella viene con un hash, que es lo que permite que con el acceso con la base de datos la contraseña guarde cierta integridad y no se evidencie. Si la contraseña está mal es lo que permitiría a mí en casos en registro null, digamos en login controller. Vamos a ir a login controller. Login controller. Y vamos a ver en registro null. Vamos a ver registro null. Sesión helper. Por ejemplo acá, mira, tenemos registro null de password y pues ahí es que si el usuario intenta iniciar sesión, el sistema va a verificar, el sistema va a verificar si el usuario puede pasar. Como tiene ese null y si no está y si no lo encuentra, el nombre de usuario ingresario no existiría o se rechaza. Y para eso también vemos que creamos algo que se llama Password Verify, que está acá. Esta función toma la contraseña que el usuario acaba de escribir y la compara con el hash. La autenticación puede continuar si no corresponde. El sistema rechaza las credenciales. Por eso, por lo tanto, tenemos un flujo completo de protección de contraseñas, que me parece que también es muy importante. Primero, cuando se registra el usuario, password, hash, transforma las contraseñas y el sistema almacena únicamente el hash. Después, cuando el usuario inicia sesión, password o verify, comprueba la contraseña ingresada contra ese hash. Y de esa manera el sistema puede autenticar al usuario sin necesidad de almacenar la contraseña original. Mm, Listo. Es todo lo que tenemos acá de información. Si hablamos de el helper, que es la sesión helper, que es autenticado, también lo explicamos que si no existe una autenticación válida, pues el sistema redirigirá al usuario nuevamente al formulario de inicio de sesión y en ese caso, pues no se podrá acceder, se podría acceder totalmente, digamos, a la plataforma. Y tenemos header location. Si no existe una autenticación válida, el sistema redirige al usuario nuevamente.
Y en exit, pues la ejecución sería que se detiene para impedir que continúe cargando el contenido de la página protegida. Listo. Ahora vamos a realizar la metodología. En esta fase de QA se definió la metodología utilizada para verificar el funcionamiento del sistema. Debido a que el proyecto no utiliza frameworks automatizados ni Composer, las pruebas se realizaron principalmente de forma manual. Aplicamos diferentes tipos de pruebas según lo que necesitábamos verificar. Primero tenemos las pruebas funcionales de caja negra, donde evaluamos el sistema a partir de sus entradas y salidas sin depender de cómo está construido internamente el código. Por ejemplo, ingresamos un dato y verificamos si el sistema genera el resultado esperado, que fue lo que hicimos hace un momento. También realizamos pruebas de integración, especialmente en procesos donde intervienen varios módulos. Por ejemplo, cuando hacemos el registro de una entrega, que no solamente registra, sino que también actualiza el inventario. Adicionalmente, realizamos pruebas de seguridad donde verificamos situaciones como intentos de inyección de SQL o XSS y realizamos pruebas relacionadas con la base de datos, verificando restricciones como campos únicos, validaciones y claves foráneas. Para nuestro flujo, que vemos acá que dice requisitos, casos de prueba. Además, cada caso de prueba se verificó desde dos perspectivas. Por un lado, verificamos lo que ocurre en la interfaz, por ejemplo, los mensajes que muestra el sistema o el resultado que observa el usuario, como sistemas de advertencias que nos dicen no se puede abrir sesión, iniciar sesión, no se pueden incluir datos repetidos. Esto especialmente es importante en procesos como el inventario, porque no basta con que la pantalla muestre que una entrega fue registrada, sino que también debemos comprobar que esas cantidades del inventario realmente sí hayan sido descontadas. ¿Sí? O sea, es cosas que nos debe permitir seguridad. Finalmente hacemos una diferencia pues entre validación y verificación. La verificación busca confirmar que el sistema fue construido correctamente de acuerdo con los requisitos establecidos, mientras que la validación busca confirmar que el sistema realmente hace lo que el usuario necesita. Por eso nuestras pruebas no se limitaron a comprobar que una función pudiera correctamente, sino también que el comportamiento fuera adecuado para el proceso de gestión de ayudas humanitarias. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en estos casos de prueba, si nosotros analizamos esta situación, la distribución de los casos de pruebas realizados durante la fase de QA es que la batería de pruebas está organizada por módulos y categorías. Se realizaron pruebas en dashboard, en beneficiarios, en inventario, en categorías, en entregas, en usuarios, en seguridad y en bases de datos. En total, encontramos que estas pruebas documentadas fueron exitosos y que ocasionaría que todos estos casos de prueba eh, fueron probados y fueron desarrollados de la mejor manera. Pues acá vamos a aclarar que esta batería de pruebas está documentada y está verificable en el proyecto y con toda la información de todo el proyecto que envié, que subí también en el Drive, y están todos los formatos y todas las evidencias como tal, con pruebas y con todo, para pues para entregar la evidencia. Entonces, nosotros vamos a decir, en este caso, que se presentaron unos casos un poco más representativos y que hubo pruebas funcionales realizadas pues en el sistema, ¿sí? En estas pruebas pues vemos que se enfocaron en comprobar que al proporcionar una determinada entrega el sistema produzca el resultado esperado. Por ejemplo, en el caso de un caso de prueba del log 1, realizamos un inicio de sesión
con credenciales válidas. El resultado esperado era permitir el acceso al dashboard y fue exitosa. También nosotros hicimos lo contrario, que no se hiciera con contraseña ni con un usuario correcto, y pues en ese momento pues el sistema lo rechazó. En beneficiarios, pues por ejemplo hicimos cuando nosotros registramos un beneficiario, cuando intentamos registrar un documento que ya existe, inmediatamente no nos dejó, salió el aviso, salió la advertencia. ¿Por qué? Porque el sistema detecta la duplicidad y muestra el mensaje correspondiente. También vimos que hicimos unos escenarios válidos y negativos. Por ejemplo, cuando hicimos en el inventario que colocamos un producto de -4 y en ese instante intentamos registrar esa cantidad negativa, pero de una vez sale la advertencia y nos decía no se puede. Y en ese último caso, el resultado era que el sistema rechazara el valor y así fue, lo rechazó. La prueba fue exitosa. En este último caso, el resultado esperado era que el sistema lo rechazara, pero así fue. Si miramos que en usuario se verificó la creación de un usuario y el almacenamiento seguro de su contraseña mediante el hash, así como el control de usuarios o correos duplicados, analizamos cómo están guardadas en nuestras bases de datos nuestras contraseñas con hash o el password verified y podemos observar los casos presentados, pues tienen un estado paz, que lo que significa que el resultado obtenido coincidió con el resultado esperado y estas pruebas permiten demostrar que el sistema responde correctamente tanto ante operaciones válidas como ante situaciones incorrectas o datos que deben ser rechazados. Eh, en esta prueba de integración, lo más importante en el sistema porque permite comprobar que la comunicación entre el módulo de entregas y el módulo de inventario se hizo evidente porque en este caso, el caso de prueba dice que para realizar esta prueba relacionamos al beneficiario, digamos como lo hicimos con la beneficiario María. Registramos una entrega de unas unidades de aceite, ¿sí? Y inmediatamente vimos cuando estas unidades se descontaron totalmente del inventario. O sea, que las dos están siendo, el stock está siendo manejado y está siendo totalmente eh, mm, manejado de la mejor manera con el módulo de entregas. Entonces, demuestra que el registro de una entrega tiene un efecto real sobre las existencias del inventario y que ambos módulos están correctamente integrados. Eso es lo que queríamos, pues digamos, pues saber de todas estas pruebas que se hicieron. Eh, en las pruebas negativas, ya supimos que cuando hay -4 nos sale la advertencia. Eh, digamos, en esta oportunidad, en esta prueba de regresión, que consistimos en repetir pruebas que ya habían sido ejecutadas, después de realizar una corrección con el objetivo de comprobar dos cosas. Primero, que el defecto haya quedado corregido y segundo, que esta modificación no haya afectado otras funcionalidades del sistema. Pues en nuestro caso, durante la revisión se identificó que la validación se hizo de la mejor manera correcta y en los resultados finales y pues con todas las conclusiones, podríamos determinar que las principales conclusiones del proyecto de Ayudaco la podríamos decir en que el sistema permitió centralizar la gestión de beneficiarios, inventario, entregas, evitando registros duplicados y realizando el descuento automático del inventario cada vez que se registra una entrega. En cuanto a las funcionalidades, se implementaron los 12 requisitos funcionales definidos, incluyendo el inicio de sesión, la gestión de beneficiarios, inventario y categorías, entregas con descuentos automáticos y administración de usuarios. Pues desde el punto de vista de calidad se ejecutaron los casos de pruebas manuales, incluyendo pruebas funcionales de integración, de seguridad y de base de datos. Los datos tuvieron resultado exitoso en la batería final. Durante el proceso, pues identificamos de que el proyecto ha sido realizado y ejecutado de la mejor manera.
Entonces, agradecido pues por este proceso y por este acompañamiento y por este aprendizaje con con este proyecto como el que se hizo denominado Ayudaco. Muchísimas gracias.